hemos seleccionado en esta noche hablar acerca del amor y la ley. Yo espero que Dios nos dé la guianza para poder aprovechar el tiempo. Y quiero leer el pasaje del libro de San Juan, capítulo 20. Y me voy al texto. Voy a leer uno más de los que están dando en la pizarra. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Pueden sentarse? Este resumen es como consecuencia a la fiesta que tuvimos el día domingo. Creo que todos los que están aquí, y habían muchísimos más, en donde estábamos recordando el sacrificio de Cristo y estábamos encontrando la simbología de lo que es el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. Y como ustedes ven, el pasaje que les leía habla de la resurrección. O sea que antes de ir a la cruz, Él tomó la cena y en la cena anunció su muerte y murió y resucitó. Yo creo que debemos de gozarnos con eso, porque si el Señor no resucita, ¿qué estamos haciendo acá? Pues mejor nos vamos al mundo. Pero me ayudó a buscar lecturas sobre esto, porque a las 4 de la mañana nuestros hermanos salieron para Italia con el propósito de llevar la palabra que usted está recibiendo añales de añales. Yo le decía al hermano Saúl, cuando nos llamamos por teléfono, le decía que realmente es importante el mensaje que ellos llevan. Pero eso no es solo para ellos. Si usted tomó la Santa Cena, si usted ya nació de nuevo, si usted está realmente creyendo que sus pecados fueron perdonados, entonces usted tiene la misión, no solamente los que se fueron a Italia y los que van a ir la otra semana para el norte. Usted, mi querido amigo, tiene la misión de llevar el testimonio de que usted ya nació de nuevo. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no lo cree, pues lo lamento, pero esta es la verdad.
Así que ya tomando el pasaje que nosotros hemos leído, me voy al pasaje de Romanos 5, 12. Habla lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí estaba usted y ahí estaba yo. Pero si nosotros un día oímos la voz del Señor, nos arrepentimos y creímos, y aquí estamos como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No sé si usted realmente tiene esa experiencia. Si usted no la tiene, usted no ha recibido la dádiva del Señor, porque la dádiva es el regalo que Dios nos dio enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdonarnos, para justificarnos y para enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Por esa razón, aquí tengo yo que nos dice en Primera de Pedro, no, el pecado dice, dice, toda injusticia es pecado. ¿Por qué dice esto? Que toda injusticia es pecado. Fíjese, para eso me voy al libro de Romanos, capítulo 13, donde nos explica con toda la claridad del caso lo que realmente es pecado. O sea, esto de injusticia, pero aquí habla de las maneras como nosotros, cuando no conocemos a Dios, somos, ¿qué diría yo?, opuestos a las leyes. Nos gusta deberle a todo mundo y nos gusta juzgar. Por eso, aquí dice en el capítulo 13, el apóstol Pablo a la iglesia, y nosotros somos esa iglesia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo está usted con su papá? ¿Le obedece? ¿Cómo está usted con su jefe en el trabajo? ¿Es puntual? ¿O hay que estarlo amenazando que le van a quitar el día, que le van a suspender, etcétera, etcétera? Mire, hermano, si usted está así, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Juzgue. Esta es palabra de Dios. Pero es solo para los hijos de Dios. Si yo me pongo a hablar de eso en el mundo, me van a decir, vos estás loco, hombre. Si lo bueno es realmente que nos respeten a nosotros y no que nosotros les respetemos a ellos. Pero sigue la palabra, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en esto está usted también y estoy yo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo se siente usted cuando llega tarde? ¿A qué hora llega usted al trabajo? En punto. No, hombre, no sea así. No, hombre, sea dócil. Trate de respetar y de dar testimonio de que usted ya nació de nuevo. Y llegue por lo menos 15 minutos antes. Aquí en Guatemala nos jactamos con decir la hora chapina. ¿Y cuál es la hora chapina? Llegar 1 hora o 2 horas más tarde. ¿Qué calidad de gente tenemos en el mundo? Eso no es solo en Guatemala. En toda Latinoamérica. Ahora hay algunos países donde sí son muy, llamémosle, correctos en ese sentido. ¿Cómo está su conciencia? O sea, cuando la palabra está y usted la oye, le redarguye si usted no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Les paga usted sus impuestos? La gente se especializa en no pagar. Ya les conté que un día yo le pedí favor a un contador muy amigo mío que me hiciera mi declaración y me dice, ¿y usted va a pagar todo eso? Cuando trabajaba para los Estados Unidos, me pagaban en dólares. ¿Y usted va a pagar todo eso? Sí, le digo. ¿Y no sabe que se lo van a robar? Sí, le dije, yo lo sé que se lo van a robar, pero yo debo de pagar. ¿Y usted está pagando? Amén. Todos dijeron amén. O no dijeron amén porque no lo están pagando. No le debamos nada a nadie. Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Cuántos años quiere vivir usted? Me imagino que quiere vivir bastantes años. Pues honre a su papá y a su mamá. A ellos tal vez ya los enterraron, pero van a decir, usted es hijo de fulano de tal. Y a lo mejor van a decir, así era tu papá. Muy puntual, muy cabal, muy correcto, muy honesto, porque era cristiano, pues. Si no, pues tramposo, mentiroso, ladrón, etcétera, etcétera. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué lindo, ¿no? ¿Y qué es amar al prójimo? ¿Sabe usted por qué estos hermanos salieron y van a caminar kilómetros de kilómetros para llegar a un grupo de 5 o 10 personas que llamaron por teléfono, que quieren oír la palabra, que quieren verlos, que quieren abrazarlos, que quieren conocerlos? ¿Por qué cree? Porque tienen hambre, porque tienen necesidad. Pero no necesitamos ir a Roma. Usted puede ir a la aldea donde vive. Ahí hay gente que necesita conocer a Dios. Y si usted es hijo de Dios, lo van a conocer a usted y van a decir, sí, este muchacho es diferente, esta muchacha es diferente.
¿Por qué? Porque Dios nos cambia la mente, el corazón, los modales, el vocabulario, todo. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Ojalá que nosotros de veras podamos entender esto, que la ley es para que nosotros vivamos en comunión con Dios, esperando sus promesas, esperando su venida. Pero ¿qué dice el 9? Oiga, me gustaría que se llevara este pasaje y que lo repitiera en su casa con su familia. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es? Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Pues tenemos que hacerlo. Porque Dios nos sacó del mundo siendo mañosos, mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, borrachos, etcétera. Usted sabe todo lo que era. ¿O no? ¿O ya se le olvidó? No, hombre, si eso no se olvida. Claro que Dios nos hace recordar lo que éramos para que seamos agradecidos y para que vivamos oyendo su palabra, entendiendo su voluntad, escuchando sus mandamientos, los cuales se resumen en esto, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quiere más? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá que muchos de ustedes quieran salir el año entrante, si Dios no viene, ojalá que venga, para ir no solo a los Estados Unidos, a otros países, para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar el perdón de los pecados, para gozar de las promesas que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos, los cuales somos nosotros los que estamos aquí reunidos esta noche. Pero ahora veamos cómo está el mundo, porque solo estamos haciendo una referencia muy personal, pero busquemos el Salmo 14. O sea, cuando se escribió este salmo, aquí hay una revelación de cómo estaba el mundo. Leamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ha oído usted gente que no dice, que dice eso, que no hay Dios? Y hay algunos que no lo dicen, pero lo viven. Sobre todo si usted va a los países desarrollados, donde hay le llaman cultura, porque han estudiado bastante. Ellos no creen en Dios. Y aquí en este país, que son ¿cuántos? 16 millones. Todos están ilusionados, emocionados, porque ahora tenemos muchas iglesias, muchas universidades, muchos profesionales y muchos ladrones. ¿O no? Y de calidad. Porque antes a nosotros nos robábamos la fruta del vecino, los elotes. Pero ahora se roban millones de quetzales, pero tienen buen título. Por eso no se deje llevar por las cosas que el mundo ofrece. Busque la palabra, créale a Dios y usted va a ser escogido para hacer la obra de Dios en cualquier parte del mundo. ¿Sigo?
se han corrompido, hacen obras abominables, o sea, que dan asco. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Desde los cielos se puso a ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuál es su inquietud en estos días? Los barriletes, el fiambre, las vacaciones. Usted sabe que en el camino que nosotros tenemos no hay vacaciones, ni hay horas extras. Ahí vamos trabajando, sin salario, porque le debemos al Señor la muerte de su Hijo para perdonarnos, para salvarnos, para darnos la vida eterna. Sigo con el verso 3. Todos se desviaron a una, se han corrompido, corruptos. Ese término ahora lo conocemos muy bien en Guatemala, ¿va? Corruptos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso fue que yo tuve que buscar a Dios. ¿Usted ya lo buscó? ¿Ya lo cambió? Dele gloria a Dios. Es que nos cambie la mente, el corazón, los sentimientos, la visión, todo eso es maravilloso. Es grande, porque uno ya lo que quiere es conocer más y más y más las profundidades que Dios tiene, los misterios del reino de los cielos. De tal manera que suba la canasta, que baje la canasta, que cambien presidente, que no cambien presidente. Eso no nos interesa. Hay cosas más maravillosas que nos atraen, que nos seducen. Hasta la comida nos cae bien, ¿o no? ¿Qué tal es usted? Es lleno de plantas para la comida. Le voy a dar el secreto. Para no ser lleno de plantas de la comida, póngase en el caso de que fuera uno de los discípulos, menos Judas, o el Señor Jesucristo, comiendo lo que le den. ¿Sabe qué hago yo? Señor, santifica los alimentos. Y los siento deliciosos. Qué bendiciones las que Dios nos está dando para que nosotros le mostremos al mundo de que hemos sido llamados. Pero esto que estamos leyendo en el Salmo se repite en Romanos capítulo 3. Y leo verso 10. Leamos el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua engañan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el apóstol Pablo conocía el Salmo y lo dice a los romanos y no lo dice a los de Avivando la Fe. El día 26 de octubre de 1916. Es para usted y es para mí. ¿Cuál es mi condición en medio de este mundo? ¿Qué dicen sus vecinos de usted? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo de usted? ¿Qué dicen sus familiares de usted? Porque hay algunos padres que ni se debieran de llamar padres. Porque padre es el que educa, el que corrige, el que disciplina, el que se sacrifica para que los niños vayan creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero su papito quiere que usted crezca en los conocimientos de este mundo. Que sepa ¿qué? Usar la computadora, tablet, cibernética, todas esas cosas. Hace como 30 años oí por primera vez ese concepto de cibernética. Y ahora los patojitos saben, mastican eso, porque están metidos en la corriente del mundo, pero no conocen a Dios. No aman a Dios, no temen a Dios. Por eso el apóstol Pablo hace la referencia al Salmo que coincide en una manera en la cual está repitiendo, si esto fue escrito por David hace muchos años, pues ahora la situación en Roma está igual. Me refiero en la época en que Pablo estaba escribiendo. Pero ahora que los hermanos vengan, les vamos a preguntar cómo van a encontrar Roma. Si allá, pues yo creo que ni se bañan, porque no hay agua. Por eso usan perfumes. Dele gracias a Dios porque aquí pues nos podemos bañar aunque sea con jabón de coche. Qué rico, ¿verdad? No solo nos limpia, sino que nos desinfecta las bacterias. ¿Y sabe usted cuál es el desinfectante más poderoso y más barato que Dios nos ha dejado? No, porque usted usa lavanda, usted usa no sé qué. No, hombre, el sol. Solo saque usted sus chamarras al sol y se mueren hasta las pulgas, los piojos, las bacterias. Y eso es lo que Dios nos da. Pero realmente quisiera seguir hablando de esto. Pero me voy al libro de Romanos, capítulo 6. Aquí en el capítulo 6 dice en el verso 23. Leo del 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, oiga bien, nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Usted? Del cigarrillo, del alcohol, de las mujeres, de los hombres, etcétera, etcétera. Entonces dice acá, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia de Dios. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Toda injusticia es pecado y la paga del pecado es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Hay 2 o 3 que les gusta el título de siervos de Dios. Los otros quieren ser abogados, licenciados, doctores, aunque sean enfermeras, pero no quieren ser siervos de Dios. El título más grande es ser
hijo de Dios y servidor de Dios. ¿Por qué? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, qué lindo, ¿no? Vida eterna. Usted puede morirse joven, pero va a tener vida eterna si ya nació de nuevo. Si está obedeciendo la ley de amar a Dios y de amar al prójimo. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que nos congregamos el domingo y estuvimos muy felices. Pero no nos quedemos solo con ese día, hombre. ¿Qué ha hecho usted aparte de eso? Dígame si después de eso usted se fue a leer la Biblia, a escudriñar, y por qué tanto que la muerte del Señor y que su sangre y que el pan y todo eso. Pues hay que buscar qué es el pan. Es el pan que descendió del cielo. Es la sangre que derramó el Hijo de Dios para darnos nueva vida. Vayámonos a Romanos 2:7. Dice, vida eterna. ¿Para quién? A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Pero qué dice el 8? Pero ira y enojo a los que son. ¿Sabes de quién es un contencioso? Al que le gusta el pleito. ¿Le gusta pelear? Seguir la paz con todos, dice el Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ira y enojo a los contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío y al griego. Cuando dice el griego, somos nosotros, somos los gentiles. Porque Dios estaba buscando a su pueblo, a Israel, a los judíos. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Hay un pasaje que está en Habacuc, capítulo 2. A ver si encuentran Habacuc, porque es un libro tan chiquito. No como Judas, pero si lo encontró, y si no, pues le queda por tarea para buscarlo mañana. Oiga lo que dice. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Entiende eso? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿De qué se enorgullece usted, querido hermano? ¿De su apellido? ¿De su estatura? ¿De su físico? ¿De su título? Oiga bien lo que dice.
Por eso, si va a estudiar, no se olvide, primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no, se le van a subir los humos. Así le dicen a uno, se te subieron los humos. Porque cree que con el título que tiene, pues hay que rendirle el sombrero. Y yo se lo rindo, pero también se lo rindo a un campesino, a un pordiosero, porque es mi prójimo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos y hagamos para que el mundo vea que somos diferentes. Muy bien, estamos ya para terminar. Y nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a aprovechar ahora que no están los hermanos pastores. Vamos a terminar temprano y nos vamos a dormir. Porque cuando ellos están hay que salir hasta mañana. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, no se destruye, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Vale la pena o no? Hoy estaba oyendo una noticia, no sé cuál es el número, pero decía que más de 1,000 y casi 2,000 niños de Guatemala fueron para los Estados Unidos. Niños. Y el Señor dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Será que allá está el reino de los cielos? No, el reino de los cielos está donde está su pueblo. Y allá son pocos. Y gracias a Dios que hay pocos. Que se fueron tal vez buscando gloria, buscando dinero, pero oyeron la voz de Dios y se han convertido. Y anhelan tener lo que usted tiene. Anhelan ver lo que usted ve. Pero Dios no hace acepción de personas. Lo que nos da a nosotros se lo da a ellos también. Y por eso es de que el viaje que se hizo es para llegarles, para verles, para abrazarles, para decirles que no se dejen llevar por las cosas que alumbran y que deslumbran. La luz del cielo es la que nos debe de alumbrar, es la que nos debe de guiar. Yo soy la luz. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que debe de verse en nosotros, ir creciendo. Así como usted va creciendo físicamente, biológicamente, intelectualmente, no se olvide que lo más importante es que crezca su alma, porque el alma que peca, muere. Pero el alma que Dios
nos da, la limpia, la alimenta para que nosotros hagamos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santiago capítulo 5. Leo este pasaje que me llamó la atención ahora que veía partir a los hermanos. Leo el verso 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Lo entendió? Si no, pídale a Dios que le dé entendimiento. Hay que salvar almas. Y hay que recibir con humildad lo que Dios ha hecho por nosotros. San Juan capítulo 20. Con eso terminamos. Dice el verso, voy a leer desde el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Entiende? Él dice: como me envió el Padre, yo os envío. ¿Usted cree que es para usted eso? Si usted ha nacido de nuevo, si usted se considera un hijo de Dios, un siervo de Dios, es para usted esta palabra. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hermano, esta es la palabra. Si usted cree que Dios le habló, si usted no está en este camino, Dios le ha hablado para que usted cambie su vida, oyendo y obedeciendo a Dios.